La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Del grupo juvenil, que son los que están allí, miren, allí, los que están haciendo que las cosas pasen también, ¿sí? Le damos la gloria a Dios por ese esfuerzo que colocan ellos para el servicio a la obra de Dios. La Biblia dice que Dios no es injusto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para olvidar la obra en favor de los santos, ¿sí? La obra en favor de los santos que realizan las personas dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que hay galardón, ¿sí? Un día algunos caerán en cuenta de que hay galardón. Cuando estemos con Él van a haber sorpresas, ¿sí? Como dicen por ahí, pero sabrán que, ¿cierto? Sabrán que llegamos al cielo, porque van a haber sorpresas para aquellos que están sirviendo al Señor, hermanos, y que están haciendo tesoro en el cielo, tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca. A ver, como título no le he colocado título y damos la bienvenida a las personas que nos ven, ¿cierto? Por el YouTube. Les decimos sus vidas, les hablamos desde la Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia en Cali, calle 14C 33A61 del barrio Colón, ¿sí? El número para cualquier, digamos, situación de consejería o no sé, de pronto un apoyo que necesite. 310-423-1811. Con el mayor de los gustos estamos para servirles, ¿sí? Gloria a Jesús. Y a los hermanos que nos ven también en la transmisión, les saludamos. Gloria a Jesús. No le hemos colocado el título a la predicación de hoy, pero tiene que ver un poquito, yo diría, inclinado con esa parte donde Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Aprended de mí. Entonces vamos a llevarlo en el proceso, hermanos, para masticarlo bien. Comencemos por esta parte de la salvación. Hay tres puntos principales que se manifiestan en el proceso de la salvación para las personas. Primero, justificación, ¿cierto? Justificación. Yo no puedo presentarme delante de Dios si no tengo una justificación para poder entrar allá al reino de los cielos. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Salvación para con nuestro Dios. O sea, la justificación, ¿quién la realiza, hermanos? En últimas, ¿quién la está realizando? Jesucristo hace todo el proceso de justificación en su vida. ¿Sabe usted? Para ser salvo usted no necesita hacer absolutamente nada, sino que Cristo lo hizo por usted todo. Él dice: la cruz y consumado es. O sea que nosotros somos salvos simplemente por la fe en Cristo Jesús. Ahí está el proceso, ¿cierto? Ahí es donde empieza el proceso para tu salvación y para mi salvación. Esa es gratuita, ¿sí? Esa no necesita ni de sacrificio, sacramento, no necesita ni de misas, ni de sacrificio, nada. Esa usted y yo la recibimos gratuitamente, ¿sí? Ese es el proceso de la salvación. O sea, aunque parezca un poquito como decir, no, pues eso ya lo sé, les cuento que la cantidad de gente en este mundo que no sabe eso es impresionante, porque creen que se pueden salvar. ¿Por qué? Por obras. Sí, que la salvación tiene que ver con que yo qué voy a hacer para salvarme. No, mi amado, la salvación es gratuita. Dentro del proceso de la salvación, la justificación, es mediante Cristo. Dentro del proceso de la salvación está luego la santificación. Una vez que he sido justificado, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos comencemos a ¿qué? A santificar. Y ese proceso, ¿quién lo realiza en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero ahorita que estudiemos, vamos a mirar que no es solamente la obra del Espíritu Santo allí para santificación, sino que nosotros participamos activamente en ese proceso de la santificación. Recuerda, usted ya es salvo por la gracia, pero ahorita comienza un proceso para que Dios cumpla su propósito, primero aquí en la tierra con usted, pero también para que vea,
¿cierto? Para que usted mismo vea que ese proceso le está haciendo bien, ¿cierto? Y comencemos a tomar el ADN. ADN. ¿Ustedes saben qué quiere decir ADN? No, aunque digan que no. Aunque digan que no. Eso quiere decir ADN. Por eso las personas le toman el ADN para ver si sí es hijo o no es hijo. Entonces, aunque digan que no, ahí va a salir a ver si sí es hijo o no es hijo. ¿Sí? Es gloria al Señor. Entonces, dentro de ese ADN, usted va a ver que se tiene que formar el carácter de Cristo en mí y en usted. Quiere decir que si un día estamos con el Señor, cuando vamos a entrar al cielo, digamos que Él sacara una agujita, ¿cierto? Un ejemplo ahí, sacara sangre y dice, vamos a mirar si tiene mi ADN. ¿Qué tiene que aparecer en ese ADN? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es, en otras palabras? El ADN de Cristo. ¿Sí? Si aparece una tirilla ahí en ese examen, si aparece una tirilla de pronto de orgullo, vanidad o vanagloria, ¿qué va a decir el padre allá? ¿Qué dirá el padre? Venga, un momentico, no, ese no es mío. El padre diría, no, ese sí no es mío. Miren lo que le salió en el ADN y eso no lo tengo yo. Por eso en usted y en mí se está formando ¿quién? Jesucristo. Jesucristo está siendo formado en nosotros. ¿Sí? Gloria a Jesús. Dentro de ese proceso de la salvación también está la glorificación. Y en esa glorificación, que es el punto final, nosotros vamos a tener cuerpos gloriosos. ¿Sí? Ya cuerpos gloriosos, donde vamos a ser, ¿cierto? Aprobados por el Padre, porque Él mismo fue el que nos dio un cuerpo glorificado. El cuerpo glorioso es ese tipo de cuerpo que ya no necesita nada. ¿Sí? No necesita, si quiere lo toma. Jesús, por ejemplo, después de que resucita, ya tiene un cuerpo glorioso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿No comía? Sí, sí comía. Inclusive en las bodas del Cordero vamos a estar comiendo con Él. ¿Sí? Pero no come porque le da hambre, sino porque ya de pronto dice, no, pero venga yo pruebo. ¿Sí? Venga yo pruebo. Así como cuando Abraham, venga yo les sacrifico un corderito. Y venga y sienten conmigo. Y mire, se sentaron a comer. Y eran ángeles. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Deciden si comer o no comer, pero no le da hambre, no le da sed, no le da sueño, puede pasar paredes. Jesús con el cuerpo glorificado pasaba las paredes. Imagínense, como decía la chilindrina, fíjate, ¿sí? Lo que nos espera. Yo no sé si a usted le alegra o no le alegra eso, pero ¿para qué un Tesla? ¿Para qué un carro? ¿Para qué una moto? ¿Para qué un avión? Si ahorita yo puedo estar simplemente y trasladarme de una manera, ¿sí? Bien sobrenatural. Entonces vamos a tener cuerpos glorificados, hermano. Vamos a tener cuerpos gloriosos, bendito sea Dios, glorificados. Entonces, en esa obra, cuando vamos a mirar esa obra, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos claridad acerca de la salvación de todos los personajes de la Biblia? ¿Usted sabe quién se salvó y quién no se salvó? ¿Tiene una certeza así, por ejemplo, si Sansón se salvó? ¿Qué dijo Sansón? ¡Muera yo y los filisteos! Orfeo, ¿cierto? Y llegó y tumbó toda la columna y se vino todo abajo. ¿Y qué dice la Biblia? Los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Y te pone a pensar, ¿cierto? Uy, Sansón, ¿dónde estará Sansón? Ni usted ni yo ni nos sabe, ni nos corresponde, ni nos vamos a preocupar por eso. Porque eso, ¿quién lo determina? Dios. Saúl, no sabemos si se salvó. Salomón, ¿qué tal Salomón? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? El problema de Salomón era tener 1000 mujeres, hermano. 1000 suegras, imagínense, ¿sí? 1000 suegras, bendito sea Dios. Pero ¿qué hacemos con ese hombre cuando la misma Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos? Y este hombre andaba con 700 y con 300 por aquí en otro lado. ¿De la salvación de quién es? Dios. Pero si hay alguien de quien estamos seguros en la Biblia que se salvó, ¿quién es? ¿Todo el mundo piensa en quién? Hay unos que piensan en otros, piensan en David, otros piensan... Mire, hay uno que, aunque usted no lo crea, es el que más claro tenemos por conocimiento bíblico de que se salvó. Sí, ahí es. El ladrón que estaba al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le dice, desierto, desierto. ¿Sí? Te vas para el desierto. No, le digo, desierto te digo. Se lo está reconfirmando. Cuando Jesús dice desierto, desierto, hermano, vea, ¿sí? Es porque
se va a cumplir. Le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué hizo el ladrón de la cruz para salvarse? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, simplemente. Yo les pregunto, ¿el ladrón de la cruz se salvó por diezmar? Por ningún lado. Hizo el último discipulado de moda y siempre hicieron, ¿cierto que no? No hizo el discipulado, el ladrón de la cruz, ¿sí? Tampoco mantenía yendo a la iglesia. No, es que ni lo del diezmo, porque creo que él no, ni lo hacía ni lo quería hacer porque era ladrón. O sea que no lo quería hacer tampoco, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Ahí tenemos simplemente los requisitos para la salvación. La salvación. ¿Cuál fue el requisito allí? Arrepentimiento. ¿Y qué más? Ahí aclaramos algo doctrinal. Usted no se salva por arrepentirse, porque la gente le dice a uno en la calle, no, si yo me arrepiento me salvo. Eso no es verdad. La persona no solamente se salva con el arrepentimiento, sino que alguien pague la fianza, ¿sí? En la cárcel hay gente arrepentida, toda la que quiera, pero como no tiene quien les pague la fianza, por eso les toca quedarse allá. Pero si tuviera quien les pagara la fianza y el delito que cometieron se pueda pagar con fianza, ¿sí? Van a tener la confianza de salir. Van a poder salir porque alguien les paga la fianza, ¿sí? Nosotros a la verdad hemos pecado, le dijo al otro, ¿sí? Pero es que a quien me ha hecho mal, lo conocía, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mire, y se salvó, ¿sí? O sea que solo reconoció al Señor, a Jesús como Señor, Alguien decía por ahí, que yo escuchaba, decía que a Jesús no se le recibe como Salvador, porque no hay un pasaje donde diga Salvador, o literalmente en el concepto personal sí lo hay, cuando la misma María dice, se engrandece mi alma al Señor, ¿sí? Y se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador, en el concepto personal, ¿sí? Pero como oración, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque hay gente que tiene a Jesús como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Hay gente que va a la iglesia y confiesa a Jesucristo, Señor, tú eres mi Salvador, te entrego mi vida, sálvame, pero no le dice, tú eres mi Señor, porque vive como si Jesús no fuera ¿qué? Su Señor. Así hay mucha gente. Los cristianos, ¿de dónde? De Bupi, gloria a Jesús, ¿sí? Tampoco debo de ir al extremo de creer que no tengo que hacer nada en el proceso, ¿sí? En el proceso de santificación. Pues repito, la salvación es gratuita, pero la santificación, que es la forma en la cual yo me comienzo a parecer a Jesús, pues desde luego me va a exigir. ¿Para qué Dios quiere que seamos santos? Primero, para que tengamos su ADN. Segundo, porque es que sin santidad tampoco nadie verá al Padre, ¿sí? O sea, ya fue un regalo, ya me dieron a mí un regalo, pero ese regalo yo lo puedo perder. Dios no me lo quita a nadie, pero una persona sí lo puede perder, ¿sabían ustedes? Entonces somos de la corriente, nosotros somos de la corriente que por la Escritura creemos que la salvación se puede perder, ¿sí? Mejor te fuese ser, ¿qué? Caliente que ser frío o tibio. ¿Por qué? Porque a los tibios Dios los vomitará. Entonces ahí te está hablando de algo, de cuidar, ¿cierto? La salvación delante de Dios. Entonces somos de la corriente que creemos que una persona que descuide su salvación, el apóstol Pedro lo dice, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Hay otras corrientes del cristianismo que creen que la persona que se salvó ya se salvó, ¿sí? Bendito sea Dios, qué bueno que fuera así, pero entendemos que nuestro Dios es santo. La Biblia dice también, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no es que nos quedemos en el extremo de decir, no, ya me salvé, entonces no tengo que hacer nada. Entonces aquí viene un poco a desglosarse el tema que les quería compartir en esta mañana, ¿sí? Que le pido a Dios que me guíe, y tiene que ver con el proceso de la santificación en su vida y en mi vida. Entonces comencemos, Romanos 8:13, ¿sí? Romanos 8:13 se va a dar cuenta, y por eso les decía, la obra del Espíritu Santo, pero la decisión final y total va a ser suya, mi amado, ¿sí? Va a ser totalmente suya. No voy a apoyar el cabello, ¿sí?
totalmente para que avancemos más. Me demoro un poquitico más y busco aquí en la... Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos hasta ahí. ¿Y qué dice? Algo que te pone a pensar mucho acerca si de pronto, ¿sí?, la parte esta de la fuerza de voluntad sí existe. O tal vez se le llama a eso fuerza de voluntad, pero literalmente es vivir por el Espíritu. Es vivir por el Espíritu, por el medio en el cual usted va a poderse santificar y va a poderse vencer a esas áreas en las cuales tenemos luchas. Todos nosotros tenemos luchas, ¿sí? Pero sí por el Espíritu. Mire, dice Espíritu con qué, con la E mayúscula, o sea, por el Espíritu de Dios. Es que nosotros podemos vencer las obras de la carne, ¿sí? No, que la fuerza de voluntad. ¿Cuántos aquí han empezado una dieta en un momento determinado y a la semana qué sucedió? Les atravesaron un chicharrón de 7 escalas, ¿sí? ¿Qué pasaron? Me hizo tropezar ese chicharrón en el camino, ¿sí? Pero ¿qué decía la persona? No, voy a hacer dieta. Esta semana sí me leo la Biblia, pero llegó el festivo. No, hoy es festivo, y ese bendito festivo se le convirtió en un ¿qué? En un tropiezo. Voy al gimnasio, voy mejor dicho, a mejorar ¿sí? ¿Y qué sucedió? Hermano, 3, 4, 5 días después, ay no, que sueño, mejor quedarse durmiendo, ¿sí? Entonces, literal, eso que llaman fuerza de voluntad, póngalo ahí entre comillas como que quién sabe. Pero por el Espíritu, dice la Biblia, nosotros adquirimos algo que llama dominio propio, que es diferente, pero por el Espíritu, ¿sí? Eso no es porque yo soy el que, no, ahí cae todo el mundo. No seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Entonces dice, también en ese proceso, vámonos a Romanos 12:2. Mire, la labor es de quién. Aquí viene la parte bien especial, ¿cierto? Donde usted y yo tenemos que entender que eso nos corresponde a nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Lo dice así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me quiere decir ese pasaje? Que yo no voy a poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, sino que si no renuevo mi mente, si yo no renuevo mis pensamientos, no voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso hay gente que dice, ¿y cómo es que Dios habla? Después de 5 o 10 años en la iglesia. ¿Y cómo hace usted para saber que Dios le habló? ¿Por qué? Porque su mente todavía no la ha transformado, ¿sí?, a la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la forma en la cual yo puedo transformar mi mente? ¿Cómo transformo mi mente? ¿Por medio de qué? De la palabra, ¿sí? La palabra es la que va a renovar mis pensamientos. Cuando comienzo a conocer la mente de Cristo, ¿sí?, entonces comienzo a vivir para Él. Ahí es la única forma donde yo puedo comenzar a vivir para Él, cuando comienzo a conocerlo. El Señor dice, aprendan de mí, ¿sí? Entonces no escudriñar la Escritura va a hacer que la persona usted la vea siempre en lo mismo. Lo hemos dicho de muchas maneras. Juan 8:30 lo hemos dicho, ¿sí? El Señor dijo a los creyentes que estaban allí, les dijo, si guardan mis mandamientos, si guardan mi palabra, ¿sí?, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí es donde viene esa promesa que tanto ha escuchado usted y la hemos escuchado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No hay otra forma de vencer las áreas que te están aporreando, que me están golpeando, sino a través del discipulado. Convertirnos en discípulos de Cristo, conocer doctrinalmente, saber, conocer, ver, ¿sí?, cómo es que trabaja el diablo. Todo eso lo comenzamos a conocer. ¿Cómo me prendo yo de Dios en un momento de tentación? Lo decíamos ahora. Y los que llegan tarde, vaya un poquitico en este momento, los que llegan tarde no saben de lo que se están perdiendo en el discipulado acerca de la adoración. Porque con ese discipulado, usted con esa información, hermanos, usted puede vencer muchas de las circunstancias que le están pasando en este momento en su casa, ¿sí?
Por les decía, primero, nombre sobre todo nombre. Sí, toda la alabanza, toda la gloria tiene que ser para Jesucristo. El Padre no se pone celoso por eso. Él le dio toda la potestad a su propio Hijo. Le dijo, no, toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús. El Señor me entregó autoridad y poder. ¿Sí? O sea, Dios no se pone celoso porque a su Hijo se le rinda culto. Dios no se pone celoso. Pero ¿qué hace mucha gente por no entender, por no escudriñar? Sigue mencionando al Padre y al Padre y al Padre, pero en los, digamos, modelos religiosos, el Dios que se menciona en las religiones no es el mismo Dios de la Biblia, no es el mismo Dios, no es el mismo Dios. Yo creo en Dios, yo todos los días le rezo a mi Diosito. ¿Usted lo escucha o no lo escucha? Así habla la gente, porque ese es el criterio que tienen cuando no conoce. Mire, usted y yo no podemos adorar a quien no conocemos. Por eso hay gente que le queda difícil adorar a Dios, porque no le conoce, no le conoce. Pregúntale a una persona en la calle, venga, vamos a adorar a Dios. No, yo que voy a estar allá media hora metido, cantando allá como un loco, porque no le conoce. Por eso para muchas personas es difícil la oración, porque no conocen a quién es que se adora. ¿Sí? Cambio que hizo Abraham, venga, tráigame, entrégueme su hijo, vamos y vamos, adoramos y volvemos. ¿Y qué dice en el libro? Por allá más adelante, en Judas, ¿cierto? Dice, no, es que Abraham, que conocía a Dios, sabía, el Espíritu Santo revela eso, sabía que Dios es tan todopoderoso, que aún a su hijo de las cenizas, se lo podía levantar. Dígame si eso no es conocer a Dios. Por eso ese hombre fue y se fue a decir, no, me toca matar a mi hijo. ¿Sí? Entonces ahí está. Se llama revelación. Cuando una persona comienza a tener revelación de quién es Dios, por eso lo único que nos queda es que postrarnos delante de su presencia, hermanos. ¿Sí? Vamos a Tesalonicenses 4:3. Tesalonicenses 4:3. Tesalonicenses 4, versículo 3. ¿Sí? Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Ese cuentico, ¿sí? Ese cuentico de que vea, la conoció, se dieron el teléfono, la llamó. ¿Qué sucedió? Se citaron por allá en un lugar, luego pegaron para un hotel y estando en el jacuzzi, llega el tipo y dice, que sea lo que Dios diga, lo que Dios quiera. ¿Sí? ¿Pero qué? Él dice, ¿cierto? En su propia forma de verlo. No, que se haga la voluntad de Dios, pero ¿quién? Hombre, por Dios, Dios a usted y a mí no nos va a bloquear. Dios nos dio libertad, ¿sí? Nos dio albedrío para que actuemos en libertad, porque de otra manera no nos estuviera demostrando que nos ama. Cuando usted le da libertad a alguien, le está demostrando amor. Dios nos dio libertad, porque Él nos ama. Si Él nos obligara, entonces sería un ¿qué? ¿Cómo se le dice a los que en los países? Un dictador. Un dictador cuando no te da libertad. ¿Sí? Cuando no te da la libertad. Entonces se convierte en un dictador, pero Dios te da libertad para que le adores. ¿Sí? Entonces ahí viene el proceso de la santificación, cuando yo mismo decido. Dice, sí, apartémonos. Dice en la Biblia, yo los voy a apartar. O dice apartémonos. Y si dice apartémonos, ¿a quién le toca apartarse? A nosotros, mis hermanos, ¿sí? Dice, apartémonos de fornicación, ¿sí? Dice Colosenses 3:5. Vamos a ver y verán otro recalcar en ese proceso de la santificación y verán que usted y yo hacemos parte activa. Colosenses 3:5 de la Escritura dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, sigamos. ¿Sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Hacer morir. Yo les digo esta parte a ustedes, eso está en nuestro ser. O sea, lastimosamente todo eso que mencionan ahí, y cuando uno comienza a nombrarla, menos mal que no se escucha a nadie en la iglesia diciendo presente, ¿sí? Idolatría, presente, fornicación, presente, ¿sí? Pero ¿qué les quiero decir? Dice la Biblia, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Eso es algo que le toca a usted y me toca a mí, ¿sí? O sea que eso no es que Dios, o sea, no es este cuento que ustedes ven en algunas, por ahí, en algunas transmisiones de algunas congregaciones con todo respeto. El tipo va y le pone las manos y entonces se le transfirió ¿qué? La santidad del tipo a la persona.
eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que eso le toca a usted y me toca a mí. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Sí? Eso nos toca a nosotros. Romanos 6:19, que lo hablábamos ahorita en medio del discipulado de la adoración. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él sabe, Pablo sabe a quién le habla. ¿Sí? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Esa persona que, hermanos, eso era fin de semana y full discoteca, fin de semana full para el estadio, allá el muchacho con la camiseta del equipo y haciendo después dar con el que fuera, porque es que mi equipo, mi barra de fútbol, ¿cierto? Y viajaban y eso se conseguían los recursos para viajar a otra ciudad porque su equipo del alma yo lo llevo en mi corazón, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la iglesia? Vamos a hacer un retiro, hermanos, 80,000 pesos el retiro, ¿sí? Usted tiene derecho allá a transporte, a alimentación y a estadía, 80,000 pesos. No, eso está muy caro, Pero ¿qué hacía antes? Para las cosas del mundo, sí se esforzaba, ¿cierto? La persona lo decía todo. En la discoteca era, ¿cierto? Esos que bailando, ¿sí? ¿Qué pasa con las monedas? Se le regaban en la pista, hermano. Eso era, mejor dicho, ¿cierto? El espectáculo ahí, porque era el hombre alegre, el hombre que hacía reír a todo el mundo. Pero llega a la iglesia y ¿qué sucede en muchos casos? ¿Sí? A todos usted lo ve todo estirado, todo raro, ¿cierto? Como si Dios estuviera formando gente rara. Y Dios no está formando gente rara, hermano. Dios está formando gente diferente. ¿Sí? Dios no quiere que seamos raros. Dios quiere que seamos diferentes, que es la cuestión. Entonces, así como presentabas antes vuestros cuerpos para cosas que no edificaban, para cosas que no eran de Dios, ahorita dice, presenten vuestros cuerpos, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Presentémonos ahora para glorificar a Dios, ¿sí? Dice que en Efesios 4:22, y viene quiebre en la predicación, viene quiebre porque vamos a ver de aquí en adelante cómo recae sobre nosotros, cómo Pablo mismo comienza a decir, no, en ese proceso de la santificación, miren, yo me encuentro en este momento en este lugar, dice el apóstol Pablo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del bioma? ¿Se han escuchado el bioma, ¿cierto? Ahí está la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del bioma, ahí está, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Y vestidos del nuevo hombre. Es algo que le toca a usted y me toca a mí. ¿Qué? Vestirnos del nuevo hombre, que es que creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces comenzamos ahorita, ¿cierto? A ver que por medio de este pasaje Pablo nos comienza a decir, miren, renovémonos, salgamos de esas costumbres de ese viejo hombre, todo aquello que tenía en mi forma de ser, esa actitud, ¿cierto?, de portarme como a Dios no le agrada. Entonces, tenemos que entrar en entender que esto debe de ser algo dirigido, debe ser algo intencional. ¿Dónde está intencional? Vamos a 1 Corintios 9, 24, 27. Le quiero decir, ¿intencional qué es? Que usted y yo no corramos como decir, me voy a santificar, entonces voy a decirle que no a todo. Me voy por allá para vivir en una montaña y así me aparto de todo. No dice la Biblia eso. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Una incorruptible, perdón. ¿Sí? Lo que está diciendo así, miren esa partecita, la anterior. Así que yo de esta manera corro, no como a la que, dice ahí, tan bonito que habla la Biblia, ¿cierto? Si fuera un escritor paisa que hubiera escrito ahí, no como a la loca, ¿cierto? En nuestros términos, ¿cómo diría ahí? Yo no corro como a la loca, ¿sí? No corramos como a la loca. Identifiquemos
¿En qué áreas estamos siendo golpeados para que la santidad no se manifieste en nosotros? Dice, no como quien golpea al aire, sigue, sino que golpeo mi cuerpo. Miren esta parte, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. ¿Se dan en cuenta de eso? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo allí? Yo mismo golpeo mi cuerpo, ¿sí? Yo mismo golpeo. Les digo, vale, miren, no espere que Dios sea el que lo cuadre o que me cuadre a mí. Yo en mi caso personal, yo diría, de pronto Dios me está cuadrando a mí, ¿sí? David, en un momento determinado, yo le decía a los muchachos ayer en el ayuno, yo les decía, David en un momento determinado, cuando comete un pecado grave, que es sensato, ¿cierto? Y lo que se nota en él era, y Dios determina, ¿cierto? No, tienes tres cosas por decidir, una hambre, otra pestilencia, ¿sí? Y le dice, son tres cosas que te van a sobrevenir, decide cuál. Porque los hombres o un ejército te va a atacar. ¿Por qué? Porque caíste en un pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque él al instituir, ¿cierto? Y al ordenar un censo, Dios que conoce su corazón, y en uno de los pasajes dice que el diablo colocó en el corazón de David hacer un censo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué había detrás de ese censo? ¿Para qué David quería hacer ese censo? ¿Era de verdad para saber cuántas personas tenían en el ejército? No, mi hermano, era para saber con cuántos contaba, o sea, cuántos son míos. Por ahí se le estaba desenfocando el corazoncito a David. Y eso es lo que pasa en muchos casos. ¿Cuántos tenemos? Y en la iglesia, ¿cuántos tenés? Hermano, la iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo, ¿sí? Todos los hermanos que están en el corazón son del Señor. Nosotros no somos más que administradores, simplemente que por la bendita gracia de Dios, Dios te colocó en un lugar para que fueras instrumento. ¿Para qué? Para enamorar a la gente de Él. ¿Enamorarlo de quién? De Jesucristo. Prepararlo para que te cuides por medio de la información, decirte cómo es Él y cómo es Él, ¿cierto? Para que te enamores cada día más de Él. A medida que lo vas conociendo más te vas enamorando. Esa es la labor de quién? Del amigo, porque se dice en la Biblia, ya no seréis más que mis discípulos, sino que yo os llamaré amigos, cuando Él cuenta con nosotros para servirle. Pero ¿qué pasa con algunos amigos del novio por allá en otros lugares, en Júpiter? ¿Cierto que al final se salen quedando con la novia ellos? No ha caído en cuenta que pasa a veces. Ve, te dejo allí mi novia para que me la cuiden mientras yo voy y vuelvo. ¿Y qué sucedió? Llevó los borrachitos a la casa, ¿cierto? Eso sí que sucede, ¿cierto? Llevan los borrachitos y mi hija, Reinita, y mismo dice, Reinita, hagamos unos chicharroncitos para atender a mis amigos. Reinita, eso que comienza como a atender a los amigos. ¿Y cuántas canciones no hemos escuchado? Pero eso es de la vida real, hermanos. Donde al final uno de esos amigos, ¿qué hizo con la amiguita, con la Reinita? Se la llevó, se fue, ¿sí? Y se marchó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sucede, hay pastores en algunos lugares que se salen adueñando de quién? De la iglesia, ¿sí? Y la gente comienza a enamorarse de los pastores, y ya es lo que el pastor diga, así no está en la Biblia, pero es que mi pastor lo dijo. Y no está en la Biblia, pero si mi pastor lo dijo, póngale la firma. ¿Y qué hace la gente? Se sale enamorando del pastor. Comienzan a idolatrizar a un hombre. Y al final van a quedar en vergüenza. Porque la Biblia lo dice, maldito aquel que confía ¿qué? En el hombre, pero en el sentido espiritual. Usted debe confiar en alguien, porque no se casa, hermano, no se vaya a casar siquiera. Uno debe confiar en alguien. Pero a nivel de esta parte, la espiritual, Dios dice, los ojos puestos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Solo en Él debes colocar tus ojos. Él es el que no te va a fallar, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces dice Él, ¿cierto? Comienza a enumerar. Dice la Escritura, que Él comienza a golpear su cuerpo. ¿Para qué? Para acabar con esas áreas que le quitan santidad. A ver, yo le hago una pregunta, pero debe ser algo
enfocado, o sea, yo ya sé qué fallas tengo, ¿sí? Yo le pregunto aquí a ver, esposas, ¿ustedes saben qué tiene que corregir su esposo? ¿Qué dirían ustedes? Sí, señor, ¿cierto? Sí, señor. Esposos, ¿ustedes saben qué tendrían que corregir sus esposas? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Padres, ¿ustedes saben qué tendrían que corregir sus hijos? Sí, señor. Hijos, ustedes tendrían ustedes sabrían que tienen que corregir sus padres. No, primero que no vean a mis papás, ¿sí? Casos de eso se ven en Júpiter. ¿Pero qué es? Sí, claro, yo sé los errores que tiene mi papá. Ustedes saben cuántos errores tengo yo, ¿cierto? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Ustedes lo saben o no lo saben? Sí, señor, yo sí, claro. Tengo un poco de errores, ¿sí? ¿Ustedes saben que tiene que cambiar la iglesia? Sí, señor. Ahora la pregunta es, ¿sabes qué tienes que cambiar tú? Porque el problema de nosotros es eso, que como nuestros ojitos miran para afuera, no saben qué hay adentro de nosotros, ¿sí? ¿Y qué hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Para cambiar? Dice que identificaba su punto débil, ¿sí? ¿Cuál era el punto débil de Pablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por la Biblia se puede deducir un poquito de los puntos débiles de Pablo? Sí, señor. Por la Biblia usted puede llegar a deducir qué fallas tenía Pablo. ¿Sabe? Entre otras, qué fallas podría tener Pablo, por ejemplo. Cuando él se cambia el nombre, usted sabe qué quiere decir Saulo de Tarso. Usted ya sabe que él se llamaba Saulo de Tarso. Pero ¿cómo se coloca él el nombre? ¿Cómo se coloca? Pablito, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Usted sabe qué quiere decir Pablo? Chiquito, bajito, de baja estatura, ¿sí? Y usted sabe que la mayoría de nosotros los chiquiticos tendemos a hacer ¿qué? ¿Un poquito qué? Orgullosos. En muchos casos, debido a que nos sentimos acomplejados en un momento determinado. La persona chiquita normalmente puede llegar a vivir experiencias, no digo que todos, pero sí puede llegar a vivir vivencias de complejo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de defenderse del complejo? Inflarse, el orgullo, ¿sí? Pero yo veo, ¿sí? Pero yo hago, pero yo digo. Entonces comienza a inflarse la persona. En muchos casos, no voy a decir que todos, porque sí, así como hay, también hay otros que no, que son muy sencillitos. Pero tiende a manifestarse. El apóstol Pablo, ¿dónde usted se da cuenta de eso, de que él tendría a ser orgulloso? ¿Dónde se da cuenta? Pero primero, ¿cierto? Él identifica cuál es su área. Él identifica. Y dice, no, yo ya sé cuál es mi área. ¿Dónde la deducimos? Con la escritura. Mire cómo hablaba Pablo. Había necesidad de que escribiera esto. Judío de judíos. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Sí? Mejor dicho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel hombre que está al lado del publicano, aquel religioso que está ahí? Y el publicano diciendo, perdóname Señor, porque yo soy un pecador. Pero ¿qué decía el publicano? Gracias Dios, porque yo no soy como este. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Miren, ¿sí? Se infla. El problema es que uno se puede inflar a causa de ¿qué? Del conocimiento. Por ejemplo, uno tiende a inflarse. Uno tiende a inflarse y el lugar más delicado, y los lugares más delicados, yo se los he dicho en la iglesia, es cuando usted comienza a ser visualizado, cuando usted se vuelve el referente, cuando usted está en un lugar de ¿qué? De liderazgo. Ahí es bien delicado, ¿sí? Ahí es donde es más delicado estar, porque son los lugares donde el diablo normalmente va a trabajar más con esto a través de personas. Uy, es que nadie como usted, hermano, es que vean cómo predican ustedes. Oye, es que ustedes, mejor dicho, y comienzan, y el problema es que a la persona eso, a todos nos hace daño. Cuando comienzan a tirarnos ¿qué? Dados. Y usted lo ve en Cristo. Usted, venga y reine sobre nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cierto? Dice que se fue a esconder, se fue. Y salió de ahí. Porque me estaban ¿qué? Comenzando a exaltar. Y Jesús, no se le olvide que Jesús todo lo hizo como hombre. Y como hombre él también tenía que vivir la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana
la vida, ¿sí? Yo identifico, ¿qué dice Pablo? Vea, para hablar en lenguas, los barro a todos. Ustedes hablan en lengua a todos, que yo los cojo y barro y trapeo con ustedes. Yo hablo en lenguas más que ustedes juntos. Todo, pues, yo hablo, mejor dicho, hasta trabalenguas en lenguas. Les puedo decir, mi hermano, él decía que él en lenguas a todo el mundo llevaba, ¿sí?, arrastrado. ¿Qué necesidad había de decirlo? ¿Pero por qué lo decía? Porque ahí se manifiesta un poquito de lo que hay en el corazón, ¿sí? Dice, por allá me tocó regañar ¿a quién? A Peter. Me tocó regañar a Peter porque es que vea, o sea, ¿había necesidad de escribirlo? Le pregunto. ¿O qué haría normalmente una persona? Mira, Pedro, lo que está haciendo usted, ¿va? ¿Sí? Mire, usted le está enseñando a ellos a cómo utilizar, usted está utilizando. Pero ¿por qué lo recalca aquí? Porque es su forma. Él mismo sabe que esa es su forma. ¿Educado a los pies de quién? Gamaliel, vea, ¿sí? El ICESI aquí de Cali, o el Harvard en el mundo. Yo soy educado allá, ¿sí? A mí me educó, fue el mejor de todos. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? ¿Sí? No le permito a las mujeres que hablen en la congregación. ¿Qué se sale ahí? ¿Qué se manifiesta ahí? Un poquito de su carácter. Entonces, ¿cuál era su lucha? ¿Sí? Mira esta parte tan especial que está en 2 Corintios capítulo 12, ¿sí? No lo busque, yo lo voy a hacer. Dice, yo conozco a un hombre, dice él, que no sé si en espíritu o en cuerpo, pero fue llevado al lugar, al tercer cielo, allá donde está Dios. Yo conozco un hombre, ¿sí? Oiga, y ese tipo vio unas cosas tan impresionantes. Yo no les voy a contar lo que vi, ¿no? ¿Sí? Miren lo que dice y la forma en que dice. Yo conozco a un hombre y se está manejando una falsa ¿qué? Humildad. No, dice, no, Dios me llevó al tercer cielo y vi cosas que no puedo decirles. Yo conozco un hombre, ¿cierto? Y a veces el problema que tenemos también es que manejamos una falsa humildad. En ocasiones podemos manejar la falsa humildad, ¿sí? Simplemente cuando es de exaltar algo y glorificar a Dios, por ejemplo, ¿cierto? Dios mismo busca, dice, y tu nombre será grande en la tierra. Desea reconocer también que a veces se recibe de parte de Dios que honra también. 2 Corintios 12:7. El problema que tenía él era la tendencia al orgullo, ¿sí? Usted no sabe, en otras palabras, cuando menciona todo esto, ¿quién soy qué? Yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Sí? El único que podría decir esto en esta tierra, ¿quién es? Sinceramente, ¿saben quién? Jesucristo. Y no lo digo. Usted no sabe quién soy. De esa manera me refiero. Digo, yo soy el Hijo de Dios, porque no está mintiendo. Pero él no era de los que decían por ahí, usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo me vienen a atacar si ustedes no saben quién soy yo? No, Jesús no era así. Pero nosotros los seres humanos, ¿qué? Usted puede que no lo diga. Yo puede que no lo diga. Pero sabe que adentro, hay veces, lo estás pensando y lo estoy pensando. Hay veces lo estamos pensando. Él dice que le fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne. El apóstol Pablo dice, acerca del cual ya le pedí a Dios 3 veces. ¿Para qué? Para que se lo quite. Ojo, enviado por Dios. Ese aguijón no es que Pablo le decía, Señor, yo sé que tú permitiste que me pasara o que me llegara un aguijón a la carne. ¿Sí? No. Dice la Biblia, y me lo envió, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Un mensajero de quién dice la Biblia? De Satanás. Un mensajero de Satanás para que me, ¿sí?, abofetease. Y le he pedido a Dios ya 3 veces que me lo quite. Pero ¿qué pasó? Dios que le contestó. Vamos, Cami. ¿Qué le contestó Dios? 2 Corintios 12:7. Dice, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Mira, ahí está. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El otro pasaje que tenías. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Eso se llama auto, ¿sí? Uno mismo, uno como decir autoequilibrarme. Cuando usted mismo es el que permite, en este caso Dios a él, es el que lo está tratando. Pero ¿quiere Dios tratarnos a nosotros en el orgullo? ¿Saben que solamente hay un antídoto contra el orgullo? ¿Cuál es? Según la Biblia. No hay sino uno: la humillación. Solo hay un antídoto contra el orgullo: la humillación. Solo hay un antídoto contra el sueño. ¿Cuál es? Cuando una persona le da sueño, ¿cuál es la única solución que tiene ese problema? Descansar, dormir, ¿sí? Es el único. Busquen otra solución y verá que no la haga. Asimismo, para el orgullo, el único antídoto es la humillación, ¿sí? Es el único, no hay más. Entonces, por eso Dios lo hace. Dios en ocasiones nos va a presentar, nos va a mandar agentes, aguijones. ¿Para qué? Para que nos corrijan. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso con la mente de Dios. Y por eso aquí comienza a hablar un poquito de aquello que hemos compartido tanto, ¿sí? Esas personas que son difíciles a tu lado, recuerde, son una bendición de Dios para su vida. Es la forma en la cual usted va a desarrollar el amor. Ojalá que con estos ojitos que está viendo ahorita este mensaje, con esos ojitos comience a ver ahorita el compañero de trabajo que le hace la guerra. Comience a ver el hermanito en la iglesia que usted dice, no, pero es que aquí viene, ¿sí? Y aquí viene montada, ¿sí? La sangre de Jesucristo tiene poder, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Padre, reprendemos toda oposición del diablo en ese varón. Gloria a Dios. Dice, si nos presentamos delante de Dios y cuando nos hacen la muestrica y la toman, ¿cierto? Si nos sale un poquitito en el ADN, nos sale esa partecita que dice orgullo, ¿qué tocaría hacer? ¿Qué le tocaría hacer al Señor? No, te devolves, te vas, ¿sí? Te vas, porque no sos mi hijo, aquí no puedes estar. Entonces, por eso Dios nos va a trabajar en esta tierra. ¿Para qué? Para que la excelencia, la sabiduría y el poder sean de Dios y no de quién, no de nosotros, hermanos, porque nosotros no somos más que ¿qué? Vasos de barro. Usted y yo somos vasos de barro, no más, en los cuales Dios depositó por su gracia. ¿Cuál es la excelencia, la sabiduría allí? ¿Qué representa eso que fue depositado en ese vasito? El evangelio de la gloria de Dios. Eso fue lo que fue depositado en usted y en mí, para que nosotros, como vasitos de barro, ¿sí?, seamos instrumentos donde vayamos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que había una luz dentro de ese vasito que él llevaba unas canteras. ¿Cómo llamaban eso? Era como algo de barro, y que la orden era rómpanlo cuando estemos cerca del campamento de los madianitas, para que la luz que apenas alumbre y ellos vean ese poco de luces, digan no, y comiencen a matarse entre ellos. Entonces, para que la luz, lo que está dentro, lo valioso, ¿sí?, sea la gloria ¿para quién? Para Dios y no para nosotros los hombres. El problema era la tendencia al orgullo, ¿sí? Si sale, dice, me fue dado un aguijón. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 9, ¿sí? Mire que Dios se lo dio. Era Pablo, una persona, de pronto, algunos dicen ahí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, en ocasiones, mis hermanos, aquí en el caso de Pablo, estamos viviendo que Dios le tiene que mandar eso a él. Pero hay casos en la Biblia, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo es el que más nos enseña de eso, que el mejor método para que yo no tenga que vivir un aguijón en la carne, ¿cuál es? Que yo mismo me humille, que yo mismo me humille, ¿sí? Dice, ¿en qué podía consistir ese complejo de Pablo? Uno, podía ser por lo pequeño. Lo otro, dicen algunos estudiosos que posiblemente te daban ataques y te daban vergüenza. Uno de los que nosotros creemos mucho, ¿en cuál creemos nosotros? Unos problemas en sus ojos.
problemas con sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Él le habla a una iglesia muy amada, le dice: yo sé que ustedes hubieran podido hasta darme sus ojos. ¿Sí? Y cuando vino la parte del bautismo, ¿cierto? Donde dice, este hombre va y ora por él para decirle: mira, Dios te escogió. Dice que cayeron como una escama de sus ojos. ¿Sí? Entonces no sabemos si quedó ese aguijón y que representa un problema de la vista de Pablo. ¿Para qué? Para que él reconociera siempre que era un ser humano, porque estaba en la misma presencia de Dios. Y hermanos, yo le digo a usted, ¿cómo se sentiría usted si usted dice: muchachos, ¿cómo les parece que ayer estuve tomando tiempo con Dios? ¿Ah? ¿Cómo verían las personas a esa persona que está diciendo eso? Usted no lo nota. Cuando una persona dice: no, verá, es que a mí Dios me habla, mejor dicho, y con él paso tiempo y me siento a hablar con el Señor, y entonces me mostró esto, y me mostró esto, y me mostró esto. ¿Qué comienza a ver usted? ¿Con qué ojos comienza a ver a usted? ¿Usted cómo comienza a ver a esa persona? Porque hay gente que comienza a idolatrizar el nombre de Dios. ¿O dónde cree que nacen las sectas? ¿Por qué la gente se rinde a una persona que les está desenfocando aún de la verdad bíblica? Porque les dice: es que yo tuve una visión. ¿Sí? El de los mormones, Smith, ¿qué dice? No, yo tuve un encuentro con Jesús en Estados Unidos y me dio unas placas de oro, ni siquiera las ha mostrado, y el problema es que la gente cree eso. ¿Sí? Me fueron dadas unas placas de oro, todo sale de eso. ¿Sí? Por eso el cuidado que hemos dicho, tengamos cuidado con las famosas revelaciones. Nadie está diciendo que Dios no habla por medio de sueños o que Dios revela ciertas cosas, es verdad. Pero el problema es cuando eso no concuerda con la Biblia o en el orden de la Biblia. Ahí es donde está el problema, porque lo que puede hacer, ¿qué es? Destruir a una persona. ¿Sí? Yo les decía a ustedes de una iglesia donde estuve, donde un predicador le dice a una señora delante de todo un salón lleno: Dios te dice que no le agrada lo que estás haciendo sola en la noche en tu habitación. Dígame por Dios, ¿esa mujer volverá a la iglesia? Así sea cierto, mire, así sea verdad. Pero ustedes creen que es la forma que el Señor Jesucristo lo haría. No, sí, no. El Señor siempre levanta, hermanos. El Señor levanta al caído, va a levantar, da ánimo. Entonces, que no nos tomemos ese lugar de nosotros, que si Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, nos revela cosas, nosotros de pronto comencemos a utilizar eso para destruir. Cuando Dios te revele algo, es para que tú levantes, mi hermano, para que tú levantes, para que yo levante, ¿sí? Esa es la forma que Dios utiliza. Dice el estudio, Proverbios 16, 18, delicado. Ya vamos en tierra derecha, hermanos. Vamos a pasar como 3 horitas. Dice, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes que la caída, la altivez de espíritu. Entonces, ¿sabe por qué Dios nos permite ese aguijón en ocasiones? Para evitarnos una humillación. Mire, la persona que usted vea exaltándose, glorificándose y enfrentando, inclusive, como lo hemos visto en muchos casos, inclusive al mismo Dios, ¿sí? Personas que han maldecido la nación de Israel, por decir algo. Mire, cuando esté haciendo eso, póngale la firma que dentro de poco va a caer. Porque antes de la humillación es la autoexaltación. Deja que otros te exalten, deja que otros te hablen, bueno, te reconozcan, listo, gloria a Dios. Pero no seamos de aquellos que es que ustedes no, pero yo sí, ¿sí? No seamos de esos, porque nos vamos a ganar, es un problema con Dios. Aquí todo es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo se trabaja, cierto? Hay que bajarle la inflamación al ego, porque literalmente cuando una persona tiene una infección, ¿sí? Una infección normalmente se inflama. Pero entonces, ¿qué hace cuando una persona se puyó por algo? Mire, con otro chucito hay que sacarle eso, porque eso comienza a inflamarlo, ¿cierto? Eso le comienza a inflamar. Dice, Pablo se puyaba él mismo. ¿Cómo se puya uno mismo? ¿Cómo hace uno para disminuirse en esta parte y tener cuidado de que el orgullo no me vaya a tomar ventaja? ¿Cómo hace uno eso? Ahorita vamos a la parte de la solución al problema que vemos se presenta por causa del orgullo. ¿Cómo lo haríamos? Miren, el ayuno, la oración, la dependencia de Dios y el servicio a los demás, ¿sí? Son una forma de autohumillación, una forma en la cual yo menguo, ¿para qué? Para que Él crezca.
Y comenzamos a mirar a ver si Jesús no hizo eso, para que ustedes se den cuenta que hasta el mismo Jesús, siendo hombre, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se humilló. Miren lo que dice, se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, ¿sí? Dejó su lugar, vino aquí. Una de las maneras en donde vemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo se humilló, ¿cuál fue? Por decir algo. Hay muchas enseñanzas, pero vamos a utilizar por ahí dos. Una de las que hizo él fue lavarle los pies ¿a quién? A los discípulos, ¿sí? No solamente era el mostrarles, darle un ejemplo a ellos, era que el mismo Jesús conocía, ¿sí?, que como ser humano podía tener en un momento determinado esa debilidad. ¿De qué? Me están diciendo rey, me está buscando la multitud, me están reconociendo cantidad de personas, entonces ahora yo comienzo a caminar así como sobre las nubes, ¿cierto? Yo soy el rey de ellos. No, Jesús le dijo a los discípulos, venga, el que no se deje lavar los pies por mí no tiene parte conmigo en esto. Y Pedro le dice, no Señor, atiendo a usted. No, si no, no tienes parte en esto. ¿Por qué? El que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué dice? No, sea el que atiende a todos, ¿sí? Se llama amor sacrificial, ¿sí? Ese que tanto se necesita en el hogar, ese que tanto se necesita. El dicho popular que dice, los hijos hacen lo que ven hacer ¿a quién? A los padres. Una señora decía mentira, porque yo siempre barro y trapeo y cocino y mi hijo no hace eso. ¿Sí? Él no recoge, no limpia, no, mi hermano, ¿sí? Es un amor sacrificial, está encaminado a servir siempre, a ayudar a los demás. Entonces Jesús daba ejemplo con ello. Dice otra forma, ¿sí?, para mostrar mi humillación, para yo mismo autohumillarme. Dice que si vas a la casa de Dios y vas a dar ofrenda, pero estando allá te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas ¿con quién? Con tu hermano. Les hago yo la pregunta, ahí dice, si yo, que estoy en la iglesia, digamos me estoy presentando en la iglesia, traigo ofrenda a Dios, pero me acordé, dice allí que yo tengo algo contra alguien. ¿Lo leyeron bien? Dice que si alguien tiene algo contra ti, quiere decir que yo no soy el culpable, yo no soy el que está causando esa división, ese problema, esa circunstancia. Pero ¿qué me enseña la Biblia? Ve, deja la ofrenda, dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano, ¿sí? Ve y ponte a cuentas. Yo le pregunto a usted, normalmente ¿quién es el que arma pelea? ¿Quién es el que arma pelea por todo? El carnal. Estamos hablando de una iglesia, ¿sí? El carnal es el que, hermano, siempre los problemas, y usted dice, el hermanito o la hermanita, yo ya sabía, ¿sí? Porque eso es natural. En ella todavía, en él todavía hay esa lucha y a toda hora por todo está peleando. Dios espera que el carnal solucione el problema. Les pregunto, ¿Dios espera que el carnal solucione el problema? No, Dios espera que el espiritual sea el que solucione el problema. Mi amado, mira, discúlpame, pero para mí es muy importante tu amistad. Para mí es muy importante tu vida, o sea, tu amistad me trae bendición. No sé qué causé, no sé qué hice, pero te pido perdón en lo que haya podido hacer que te esté causando ese disgusto conmigo, ¿sí? Así que te pido perdón. ¿Será que Jesús no dio ejemplo de eso? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Dice que el que quiera ser como el Padre, ¿sí? Dice que si te roban y te roban la capa, ¿qué dice el Señor? Entrégale también ¿qué? ¿Cómo se llama eso otro? La forma de vestir de ellos. ¿Qué es lo que tenían que entregar? Entrégale también tu túnica. Se lo voy a decir de esta manera. ¡Ay! Se robó el celular. Espere. Espere que aquí le tengo el cargador, venga. ¿Sí? Aquí le entrego el cargador. Mire, esto es el ejemplo que el Señor está dando. Porque siempre está en nosotros esta palabra.
Laura, ¿y por qué a mí? ¿Y eso por qué me pasó a mí? ¿Y por qué me tenía que pasar a mí? ¿Sí? Siempre está en nosotros esa palabra. ¿Por qué a mí? El Señor dice, autoflagélate en este sentido. Amad a vuestros enemigos. Ora y bendice a los que te maldicen. Bendícelos. Y así serás como vuestro Padre. ¿Sí? Como vuestro Padre que está en los cielos. Pero por cualquier cosita que está haciendo la persona en una iglesia, me voy para otra iglesia. ¿Sí? Yo no me aguanto. Y no entiende, mi amado, que Dios está trabajando en el ego. Que Dios quiere por medio de ese aguijón en las iglesias. Hay muchos hermanos, no lo digo por esto, no lo digo por ustedes, pero ustedes lo digo. En toda iglesia hay aguijones, hay personas que son aguijones, hay hermanitos aguijones. ¿Sí? Porque normalmente como llegamos nosotros hay veces a la iglesia también. ¿Sí? Nosotros hay veces llegamos a la iglesia ¿cómo llaman esos pájaros que se... como pavos de aves? ¿Sí? Hay veces llegamos como pavos de aves, hermano, y usted lo sabe. ¿Sí? El efecto, lo que yo causo, ¿sí? Eso es como una actitud del pavo real. Entonces dice que nada hagamos por vanagloria. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Hermanos, 3 minuticos más y termino. ¿Sí? Mira lo que dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa nos pone brava. Esa es una medida muy brava. ¿Sí? Estimando a los demás como superiores. Yo sé que es eso, porque sé que en la iglesia donde yo estuve había una mujer que era muy menospreciada. Le decían la loca, porque era atravesada y todo, para todo y en todo quería estar, y se me comenzó a ganar el menosprecio de la gente. Pero esa muchacha viaja al Perú, y estando en el Perú comienzan a llegar los videos donde ella comienza a levantar iglesia, y luego Dios comienza a utilizarla impresionantemente. Por eso no menosprecies a quien está a tu lado, porque tú no sabes la obra que Dios tiene y el propósito que tiene en cada persona. Y por eso dice la Biblia, enseña, tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dale, sigamos también, disculpame, el mismo capítulo y versículo. ¿Sí? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, lo que les estoy diciendo, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Él lavó los pies, ¿sí? Todo esto que hacía, mis hermanos, lo hacían con un solo propósito: humillarse, porque la forma en la cual Dios nos ve es cuando nos humillamos primeramente, humillados delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera el tiempo, Dios te exalte. Sea Dios quien te exalte, no los hombres. Sea Dios quien te levante, mi amado, no los hombres. Dios sabe para quién en particular. En el caso personal, a mí me toca esta palabra, a mí me toca, porque sé que necesito, porque sé que sí necesitamos nosotros como seres humanos en una condición un poco delicada. Es delicada. Por eso te pido, amada iglesia, si Dios ha hablado en esta mañana a tu corazón, ¿sí? Si Dios ha hablado a tu corazón, yo te pido, colócate sobre tus pies. No se distraiga, no se distraiga. No se deje distraer tampoco. Y usted sabe que necesitamos esto antes de que realmente tenga Dios que mandarnos, hermanos, un aguijón. Nosotros mismos, el que es sabio, él mismo se va a auto-humillar. ¿Cómo se auto-humilla uno, amados? Sirviendo a los demás. Es que yo no puedo coger una escoba en la casa. Es que yo no puedo lavar un plato en la casa porque es que yo soy el que llevo la plata a la casa. Es que yo no puedo ayudar, y es que la esposa no está trabajando también. ¿Ustedes qué creen? Si es de los trabajos menos valorados de una mujer en su casa. Pero ¿qué hace el hombre? En algunos casos, no, es que yo estuve trabajando. La esposa también, mi hermano, la esposa también se cansa, ¿sí? En la iglesia, no, yo no puedo recoger un papelito porque es que eso le toca a los mujeres.
porque vengo de una congregación donde al pastor se le honra porque es el pastor. Y hay que atenderlo primerito. Y hay que darle lo mejor porque es el pastor. Mire, igualito que en el mundo. ¿Sí? Funcionarios públicos escogidos para servir. Pero ustedes saben qué hace la sociedad con ellos. Los sirve. Uy, es que llegó el político a mi casa. Venga, que es que a este yo lo voy a atender, le voy a hacer una comida. Mi amado, el funcionario público está para atender a los demás. Fue escogido como servidor, se llama ministro. Ministro, el que ministra, el que sirve. Y a veces lo entendemos mal, entre nosotros mismos lo entendemos mal, porque hemos dejado que eso nos inunde en la iglesia también. Y a veces se nos olvida. ¿Sí? ¿Dónde estaba